para ser rey, pero no es rey todavía. Él mató a Goliat, estuvo en el servicio del rey Saúl, pero a Saúl le dio envidia. En los tiempos antiguos, los gobernantes tenían envidia al que venía en ascenso, y David en este momento está siendo perseguido por el rey Saúl. David está en el desierto con sus 400 hombres, está, digamos, en un exilio y está en espera. Y ahora llegamos a Primera de Samuel, capítulo 25, que vamos a escuchar la lectura dramatizada de la Nueva Traducción Viviente. Y después vamos a orar. Mi Dios me ayuda. City Historias. Muerte de Samuel. Murió Samuel y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa, en Ramá. Primero, la muerte del profeta Samuel. Nabal hace enojar a David. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail. Era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Segundo, Nabal y Abigail. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal: paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros, cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es este tipo, David? Les dijo Nabal con desdén. ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar de mi pan, de mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que vienen quién sabe de dónde? Tercero, el insulto de Nabal. De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. ¡Tomen sus espadas! Respondió David mientras se ceñía la suya. Enseguida David salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Cuarto, la reacción de David. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres
Nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrán problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder el tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos, Vayan adelante y dentro de poco los seguiré. pero no le dijo a su esposo Nabal qué estaba haciendo. Quinto, la actuación de Abigail. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía: De nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Que Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Abigail intercede por Nabal. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso, es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aún cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Sexto, la intercesión de Abigail. David le respondió a Abigail: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Séptimo, la respuesta de David. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó todo lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Octavo, la actuación de Dios. David se casa con Abigail.
Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Así que enseguida se preparó y llevó a 5 de sus siervas como asistentes. Se montó en su burro y fue con los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también se casó con Ahinoam de Jezreel, así que las dos fueron sus esposas. Mientras tanto, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a un hombre de Galim llamado Palti, hijo de Lais. 9. El casamiento de Abigail. Mi Dios me ayuda. City Historias. Les invito a ponerse de pie. También bienvenidos a todos que están viendo este servicio en otro lado, en otro horario. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que podemos congregarnos, podemos alabarte, podemos recibir tu palabra, podemos tener comunión los unos con los otros. Pedimos, Señor, por los hermanos en Cristo, quienes padecen persecución en diferentes lados de este mundo. Y pedimos, Señor, que todo lo que hagamos aquí sirva. Así, Señor, que podamos salir en este año creyendo, mi Dios me ayuda. Bendice a los niños y los jóvenes también en su actividad aquí en la iglesia el día de hoy. Y esta ofrenda de servicio social que al final del servicio queremos recoger. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los apuntes donde dice comentar, David pudo haber perdido su llamado a ser rey por matar a Nabal y a su gente. Como dicen, por un pelo. David pierde todo. La ayuda de Dios, muy importante para David. Si David hubiera matado a Nabal, habría manchado su reputación de forma permanente, actuando por venganza personal y no por justicia divina. Esto le habría dado a Saúl la razón legítima para perseguirlo, arruinando su futura reputación como rey y causando remordimiento por derramar sangre inocente en su propia nación. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? David manda a matar a Nabal. Pues con toda la razón, como vamos a ver, pero no. Y va pasando el tiempo. En lugar de estar cantando el pueblo, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Estarían recordando
a Nabal. Pobrecito Nabal. Lo hubieran convertido en San Nabal. Pero por retenerse, David se salvó de cometer un pecado. Y abrió camino. Él dejó en manos de quién la venganza. Él dejó lugar para la venganza del Señor. Dios ayudó a David. Si estás tomando apuntes, porque seguro que vas a compartir este mensaje con mucha gente, ¿sí o no? Vemos en las observaciones características de personajes en esta historia, características que son buenas y son malas. Las características buenas queremos imitar, las características malas queremos evitar. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, con Nabal. Nabal, este nombre, significa necio. Lo que pasa es que la palabra necio no trae el impacto de la palabra Nabal en hebreo. Cuando nosotros decimos que alguien es necio, bueno, y hasta decimos que es un niño necio, eso no es tan grave. Realmente para comunicar la idea de Nabal, tendríamos que usar un término que no estoy permitido usar en el púlpito. Eso es lo que significa Nabal. Estoy buscando cómo hacer comunicar lo grave que es lo que dice la Biblia de ser Nabal. Bueno, el único término que más o menos se aproxima es la palabra insensato. ¿Hay algún insensato aquí? ¿Hay alguna dama casada con un insensato? ¿Con un Nabal? No levante la mano. No sabemos cómo se consiguió ese nombre. ¿O es que era como un apodo que le pusieron desde el colegio y que le quedó? Y bueno, el punto es que todo el mundo lo conoce como Nabal. Y Nabal tiene las características que nosotros queremos evitar. Dice la Biblia, pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Este Nabal tenía una mala fama aún con su propia gente. Dice el versículo 17 que sus propios hombres decían, Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Qué mala fama. Este Nabal muy impulsivo. En el versículo 10 y 11, Nabal dice, ¿quién es ese tipo David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos.
Debo tomar mi pan, mi agua y mi carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que vienen de quién sabe dónde. Voy a aplicar para el ministerio de la lectura dramatizada. A ver si me reciben. No, este Nabal, tacaño, grosero y mezquino. Y este muy tosco, muy rudo. Y lo peor es que no era capaz de mostrar agradecimiento. En los tiempos antiguos había gente que incapaz de agradecer lo que le hayan hecho para uno. Un desagradecido. Él no quiso reconocer la ayuda que David, que sus hombres, los hombres de David le habían prestado. El contexto aquí es que estamos en el desierto, estamos en territorio realmente sin protección del Estado. Y cuando un país permite que su territorio caiga en manos de quien sea, eso causa mucha inseguridad. Y así era. El Saúl muy ocupado en su Jerusalén y que su palacio y sus cosas. Y el campo no tenía tanta preocupación. Significa que la gente que vivía afuera, pues ellos tenían que defenderse como fuera. Y tenía este Nabal, sus rediles, sus ovejas, sus trabajadores. Pero en cualquier momento podría aparecer una banda de bandidos a atracar, a robar, a saquear y todo. Entonces, lo que David hizo en poner a sus hombres ahí como para hacer una protección contra estos grupos armados ahí que vendrían en cualquier momento. Y eso era una colaboración muy importante, pues. Y los propios hombres de Nabal, ellos sí agradecidos, porque sabían que si a ellos les hubiera tocado salir a guerrear, quién sabe, ellos no eran militares, ellos no sabían de eso, y los de David sí podían poner un estate quieto contra estos malvados ahí. También David muy considerado, porque la cuestión de los rediles, de las ovejas, es que uno tiene toda su temporada en que no está entrando ingreso. Pero cuando se llegue al momento de trasquilar las ovejas, eso sí es cuando, por eso David ahí en ese momento, no antes, ¿sí? Porque si hubiera hecho su petición antes, realmente Nabal dice, ay no, qué pena con usted, porque realmente no, es que todavía no hemos trasquilado. Peluqueado a las ovejas. O sea, hubiera sido mal momento, todo mal, no, pero David ahí, es que David era pastor. Él sabía divinamente de esto. Pero no, el Nabal no quiso reconocerle nada. Qué conchudez. Y la historia de Nabal sí es una advertencia. Que la arrogancia, el egoísmo, la ingratitud. Y uno dice, pero este hombre, de pronto no había llegado el momento ya más oportuno para reconocerle a David, pero fíjate
que Abigail va a recoger así en la casa nomás una provisión. O sea, ellos sí tenían. Pero es que Nabal no quería reconocerle a David. Bueno, Nabal es un ejemplo de lo que queremos evitar. ¿Y quién más tenemos en nuestra historia? Abigail. Abigail es de imitar. Queremos imitar a Abigail. Primero es que ella actuó. ¿Se acuerdan de Margaret Thatcher, primer ministro de Inglaterra, cuando su servidor llegó a Colombia? Ella dirigía Inglaterra. Me acuerdo que la llamaban la Thatcher. ¿Sí? La dama de hierro. Sí. Margaret Thatcher dijo, si tú necesitas que alguien hable, llame a un hombre. Si necesitas que alguien actúe, llame a una mujer. Es que Abigail actuó. Y además, Abigail supo hablarle a este David. Le explicó bien la situación. Esto no fue con justificaciones, con razones. Y tampoco era con regaños y reproches contra David y para humillarlo y hacerlo sentir así de gran. No, ella supo hablar. Abigail fue proactiva. Ser proactivo significa que uno no espera que la casa se caiga encima para hacer las cosas. Abigail no esperó a que David matara a la mitad de la gente y ahora se manifiesta. Abigail es modelo de usar el intelecto y tener fe para traer la paz, para manejar crisis y para proteger la vida. Este Nabal, esta Abigail. ¿Quién más tenemos en nuestra historia? A David. David es un personaje complejo. Por un lado, mucha nobleza. Pues David con sus 400 hombres, tipo guerrero, hubiera podido tomar toda esta región que el gobierno central descuidó. Él pudo haberse puesto él mismo a cobrar, ¿cómo lo llaman? En tiempos antiguos, los malos, cuando se les permite, ¿sí? Entonces ellos van cobrando, ¿sí? Por una protección, digamos, ¿sí? David pudo haberse puesto en esas. Él es rechazado por el rey Saúl, pero no, sus hombres, ellos no robaban. Es que hay que tener un discernimiento en esta vida. Ya llegó la hora. ¿Quién roba? ¿Y quién protege? Eso no es difícil, pero es esencial. ¿Sí? Y entonces David no robaba, sus hombres no robaban. Como David no era un ladrón,
Entonces sus hombres tampoco. ¿Sí? Entonces no robaban, no saqueaban, no extorsionaban. ¿Sí? Más bien eran una gran ayuda en ponerse ahí como una protección, un escudo, una barrera contra estos grupos que venían cada nada a salir con lo suyo. Noble fue David. Así. Pero la otra cara de la empanada o de la arepa. El otro lado de la arepa. De la tortilla. Es que David era muy acelerado, era muy fósforo. O sea, en un momento está brindando una protección, una ayuda a una gente, y en un momentico ya los va a matar a todos. David. Pero afortunadamente David escuchó la apelación de Abigail. En el versículo 35, entonces David aceptó su regalo y le dijo, vuelve a tu casa en paz, escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Entonces David salvó su reputación. Y la parte que más me fascina en esta historia es lo que Abigail le dijo. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera. ¿Por qué? Mi Dios me ayuda. ¿Por qué? El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera. ¿Por qué? Porque pelea. De pronto uno este año lo que menos quería era pelear. Uno quería este año como un descanso, ¿sí? Como una tranquilidad. Ay, mi Dios me ayuda a estar y no, mi Dios me ayuda a pelear. Esto es lo que Abigail le dijo a David. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas. Es muy importante esto. ¿Las batallas de quién? ¿De David? No, dice porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. ¿Qué tal David? Y también es de imitar la avispadez de David. Cuando supo que esta mujer, Abigail, estuvo libre, se movió. Eso es lo que estamos hablando con nuestros discípulos varones. Avíspate. No se ponga a orar. Ya, usted oró suficiente. Ahí está ella. ¿Sí? Se avispó al saber que Nabal murió. Oh, qué pesar.
Versículo 39. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después, David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. David, ejemplo digno de imitar. Bueno, mi Dios me ayuda. Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a ver consejos. Hay consejos para nosotros. Un consejo es que seamos lentos en enojarnos. Este año puede ser un buen consejo. Ser lento en enojarse. En el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ser lento en enojarse. Otro consejo: ser capaz de escuchar. En Proverbios dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. Ser capaz de escuchar. Y tercero, encomendar tu causa a Dios. Esto significa escoger muy bien tus batallas. Acuérdate de lo que dijo Abigail. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera porque pelea las batallas del Señor. Porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Tú preparas una mesa para mí